Piensa en paz, reflexiones en torno del informe nacional Basta Ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad. La resistencia de la población civil con el profesor Hernando Uribe Castro. Profesor, históricamente, y si atendemos el tiempo que determina el informe nacional Basta Ya, llevamos 50 años en Colombia resistiendo el conflicto. Sin embargo, esta resistencia es entendida como la capacidad que tienen las personas o bien de quedarse en el lugar a pesar del conflicto o de emigrar hacia otros territorios, o bien fundando nuevos espacios o bien engrosando los cinturones de miseria de las grandes capitales. Pero este informe recoge la resistencia como un concepto que va mucho más allá, incluso mucho más ligado a la resiliencia, que es la posibilidad de que cada ser humano tiene, pues, de afrontar de manera diferente el conflicto. Usted, en su análisis, ¿cómo lo interpreta? Ok, mira, antes de ingresar a darte respuesta, quiero hacer un punto importante que tiene que ver con esa relación entonces entre la resistencia y la memoria. Sí, me parece que eso es central. Y el papel de la memoria en la reconstrucción o en el proceso de construcción de las resistencias. Digamos que la memoria en las sociedades ha sido supremamente importante, porque la memoria se convierte como un dispositivo mediante el cual las comunidades pueden generar procesos de resiliencia, ¿sí? Pero una cosa es la memoria en las comunidades y otra cosa es la memoria que significa, en este caso, para la ciencia o para la historia o para los historiadores. Es muy importante señalar, por ejemplo, que en la historia la memoria es simplemente un artefacto, es una herramienta que sirve para hacer análisis históricos, pero la memoria no es análisis histórico, es una parte apenas. En ese sentido, entonces, uno tiene que dimensionar muy bien, ¿cierto?, el papel de la memoria, cuál es la función social de la memoria y cuáles son los usos políticos de la memoria. Todo esto para dar cuenta de que, sencillamente, de que en Colombia hemos presenciado un fenómeno muy fuerte de conflicto armado durante mucho tiempo que ha tenido implicaciones tremendas en las comunidades y que las comunidades utilizan la memoria como un mecanismo de resistencia. Lo que hacen los centros de investigación, lo que hacen las universidades es hacer uso de esa memoria para el análisis histórico. Dado que la memoria es una forma de resistencia y que por lo regular es a través de la oralidad que se comunica, los medios de comunicación o las élites no permiten la presencia de las fuentes de información que tengan que ver con la oralidad. ¿Podría uno decir que esa resistencia ha sido más compleja en tanto los poderosos quieren borrar esa memoria? Sí, yo creo que en Colombia hay una tendencia fuerte a querer espectacularizar cosas o banalizar cosas, ¿cierto? Y en ese caso me parece que el papel de la memoria ha tratado de banalizarse, ha tratado de reducirse y ha tratado de desaparecerse en muchos casos. Pero cuando uno observa, por ejemplo, lo que aporta en este caso el informe Basta Ya, nos damos cuenta de que la memoria empieza a cumplir una función supremamente importante, porque la memoria no solamente es la recuperación de la memoria para las comunidades, sino que es también retar a los actores armados, incluso es retar al mismo Estado, ¿cierto? Y a los agentes que hacen parte y que participan del Estado. Cuando uno observa, por ejemplo, las narraciones y los testimonios que se expresan en el documento de modo particular, fíjate que nos llevaría a plantear una cosa que es supremamente importante, las diferentes resistencias donde las diferentes memorias hacen parte. Digámoslo así, que el plural es muy importante en este caso como acción de las comunidades, los diferentes repertorios, digámoslo así, de resistencias a través de los cuales la memoria se empiezan a ser parte fundamental, que confrontan, ¿sí?, ese posible olvido al que se oponen, en este caso la memoria, y segundo, que confrontan al mismo poder. Es muy importante esa cuestión. Profesor, ¿cómo resisten las comunidades los embates del conflicto armado y cómo lo resisten en el ámbito de lo rural y después de lo urbano y de departamentos o regiones que por su tradición, si se quiere, comercial, han tenido una presencia del conflicto mucho mayor que otros espacios? Mira, es muy importante lo que me estás preguntando en el siguiente sentido. En Colombia hemos cometido un error tremendo al hacer una fractura del conflicto rural y del conflicto urbano, ¿cierto? Eso genera, digámoslo así, repercusiones tremendas para su proceso de resolución, pensaría uno incluso.
Las resistencias son variadas y los impactos, digámoslo así, van a depender de los territorios. Hay resistencias que tienen que ver, por ejemplo, con las formas de ocultamiento. La gente se oculta para resistir a esos actores armados, pero esa es una. Hay otra donde los actores son neutrales y se quedan y actúan neutralmente para no tener incidencia sobre un grupo y otro grupo, y esa es otra forma de resistencia. Pero hay resistencias de confrontación, digámoslo, resistencias de contención, donde los actores pueden confrontar cara a cara a algunos actores, y yo creo que en el informe hay muchos ejemplos mediante los cuales las personas, las comunidades están permanentemente confrontando, visitando, llegando a los lugares donde están los actores armados. De las cosas que a mí me maravillan, por ejemplo, en el informe es lo siguiente, el ejemplo de aquellas mujeres cuyos hijos fueron secuestrados para enfilarlos en algunos grupos ilegales. Las mujeres toman la decisión de ir hasta el lugar de estos grupos y confrontar, ¿cierto?, directamente al actor, recuperar sus hijos y traerlos. Yo creo que ese ejemplo de resistencia es supremamente importante en el marco, pues, de estos contextos complejos de conflicto armado que tenemos nosotros. Están las otras resistencias que nunca o no siempre van a tener implicaciones, digámoslo así, o soluciones positivas y favorables para las comunidades, pero que, digámoslo así, que se pueden resumir en muertes, ¿sí?, que pierden a sus seres queridos. Pero no obstante, en esas circunstancias, fíjate que la resistencia de recomponer nuevamente el cuerpo de una persona que ha sido totalmente descuartizada, desmembrada, y unirlo, le genera esa dignidad de ese cuerpo, y esa es otra manifestación de las resistencias. Entonces yo creo que Colombia, sí, el caso particular de Colombia, y lo que uno puede observar en el informe Basta Ya, hay una riqueza de repertorios, diferentes tipos de repertorios, ¿sí?, donde se dan esas formas de resistencia frente a los actores armados, que pueden ser guerrilla, que pueden ser paramilitares, que puede ser el mismo ejército colombiano. Y mediante esas formas de resistencia, luego con el tiempo pueden ellas elaborar sus memorias, sus testimonios de cómo fueron los hechos particulares. Lo importante es que, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para el análisis histórico, la memoria de las personas no siempre es la realidad, ¿cierto? Y hay una distancia entre los hechos tal y cual como sucedieron y lo que queda en las memorias. Lo que uno diría es que la memoria es una síntesis de unos recuerdos de una comunidad, que en este caso son muy importantes porque tratan de recoger una experiencia, pues, que ha generado un dolor tremendo en nuestra sociedad. Hemos hablado también de la diferencia entre memoria colectiva y memoria histórica, pero para el caso puntual del informe, ¿por qué cree usted, profesor, que el componente sobre resistencia comunitaria en el informe se le ha dado mucha trascendencia, mucha más, por ejemplo, que la resistencia indígena? Por varias situaciones. Digamos que la resistencia indígena está inmersa también en esas otras formas de resistencias frente al conflicto. Yo creo que el caso de los guardias indígenas es supremamente importante, porque es una forma de resistir a unos actores de modo pacífico, sin armas, ¿cierto? Y revalorando dos cosas importantes: el territorio por un lado, y por otro lado la paz y la seguridad de su espacio y de su comunidad. Pero en el caso de las resistencias, digámoslo así, que uno puede encontrar en otras expresiones, como por ejemplo en el caso de Ojayá, terrible lo de Ojayá, lo de Trujillo, son comunidades que pueden resistir de diferentes formas. Está desde la resistencia individual, ¿cierto?, donde la persona trata de resolver su problema de vida, cómo sobrevive, hasta las resistencias colectivas. Esto es muy importante porque a veces colectivamente la resistencia es mucho más fuerte. Resistencias que pueden ir desde el orden de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de las organizaciones comunitarias o incluso de las organizaciones barriales. A mí me llama mucho la atención, fíjate que tanto para el caso de los indígenas como para el caso de las otras comunidades rurales y algunas urbanas o de casco urbano, el papel de recuperar el espacio es supremamente importante, porque resulta que el espacio es el ser en el mundo. Cuando las personas por diferentes motivos pierden su espacio o el derecho a vivir su espacio, pues eso genera problemas de tejido, problemas de fragmentación de ese tejido comunitario. Cuando las personas utilizan la estrategia de recuperar el espacio público, como la calle, una plaza o en este caso un territorio como el territorio indígena, ¿sí?, están recuperando su lugar de ser del mundo. Y eso implica dos cosas, una nuevamente, por un lado la resistencia del actor, pero por otro lado es su confrontación directa. Profesor, ya para finalizar, la resistencia, el informe no profundiza mucho en ello, pero de alguna manera plantea que hoy es más simbólica y en el pasado
por ejemplo, con las guerrillas liberales del Tolima, con las guerrillas liberales de los Llanos Orientales, esa resistencia se convirtió en confrontación y más que resistir lo que hizo fue azuzar aún más el conflicto. Exacto, yo creo que todavía, ¿cierto? Hay expresiones de ese tipo digámoslo así, de respuestas comunitarias, de respuestas sociales, frente a esos embates fuertes de lo que ha significado la guerra en Colombia. Mira un caso muy particular que tiene que ver en Medellín, con los jóvenes de las comunas que fueron afectadas por el paramilitarismo y por algunas políticas del gobierno que criminalizaron la juventud, ¿cierto?, en esta ciudad. Los jóvenes resisten, por ejemplo, a través de actividades artísticas, a través de performance, ¿cierto?, a través de recuperar los escenarios de los jóvenes como mecanismo de respuesta precisamente a esas formas, digámoslo así, de dominación de poder y de ejercicio del poder y el dolor, ¿cierto?, a través de acciones armadas y cosas como esas. Yo creo que en Colombia el informe nos da una cosa que es supremamente importante y es lo siguiente, es que en una sociedad tan llena de conflicto social y conflicto armado, las personas desarrollan toda una creatividad, desarrollan todo un tipo de estrategias, de alianzas estratégicas, de acciones mediante las cuales confrontan, ¿cierto?, esos tipos de actores, esos tipos de acciones, y eso es supremamente importante, porque eso nos dice que las personas, digámoslo así, tienen la capacidad precisamente de lograr esa resiliencia. La resiliencia en este caso entendida como la posibilidad que tiene una comunidad de recuperarse en medio del dolor, en medio de la sangre, en medio de la confrontación, en medio de las situaciones a veces adversas, las personas organizadas pueden resistir y pueden reconfigurarse como sociedad, donde los elementos identitarios, ¿cierto?, los elementos simbólicos van a ser muy importantes. Yo diría que en la historia colombiana todas estas experiencias lo que nos hacen es mostrarnos que como ciudadanos nuestra capacidad de resistir es bastante grande y que indudablemente pues necesitamos resolver esta situación de la forma más apropiada, de tal manera que pues evitemos más el dolor y evitemos más las muertes de tantas personas de forma injusta. Informe Nacional Basta Ya, reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia requiere muchos más elementos para ejercer una verdadera democracia.